Bien, yo creo que empezamos. Les voy a compartir entonces las diapositivas correspondientes al tema del día de hoy. Entonces, hoy día nos toca hablar sobre la patología hematológica. Entonces, dentro de esta patología en realidad es bien amplio porque vamos a ver varios ítems. Uno de ellos va a ser en relación a los trastornos de los leucocitos. Pero para eso es de la sangre, ¿no? Entonces sabemos que uno de los componentes de la sangre vendrían a ser los componentes celulares, ¿no? Y dentro de esos componentes celulares encontramos los glóbulos blancos o los leucocitos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las alteraciones de estas células, pues en realidad vamos a presentar alteraciones en cuanto a la presencia del número de estas células, es decir, si se encuentran en un aumento o en una disminución de sus valores normales, para lo cual tenemos pues la disminución, la terminación penia para cada una de estas series blancas, o el aumento, la terminación osis, ¿no? O en algunos casos la terminación filia, ¿no? Por ejemplo, la disminución de eosinófilos en sangre, eosinopenia. El aumento, eosinofilia. Entonces podemos ver en la gráfica cada una de las denominaciones de acuerdo a un aumento o una disminución de las concentraciones en relación a los valores normales de estos componentes de los glóbulos blancos. En cuanto a la forma, estos también pueden ser clasificados de acuerdo al núcleo, de acuerdo a su citoplasma. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son esas cifras normales para nosotros definir cuándo se encuentran en valores inferiores para que sean denominados leucocitopenias o cuando se encuentran en valores mayores para que sean denominados leucocitosis, ¿no? Entonces se presenta ahí el rango del valor normal, entre 4.000 a 11.000 más o menos, ¿no? Se supone que valores menores de esa cifra va a ser leucocitopenia y valores mayores del margen superior va a ser una leucocitosis. Encontramos que dentro de la serie blanca existe la división de las células denominadas agranulocitocitos, ¿no? Agranulocitos, ya aumento va a ser una agranulocitosis. Y pues el hecho de que haya una intensa disminución o desaparición de esos granulocitos, ¿no? Y el término pancitopenia es cuando hay una disminución de las tres series, ¿no? Es decir, de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Bien, entonces aquí, por ejemplo, encontramos algunas situaciones clínicas en las que se presenta las distintas citopenias o las distintas aumentos de estas células, ¿no? Vemos que, por ejemplo, podrían ser en algunas infecciones, ya sean virales, en algunos cuadros de anemia, o en algunas infecciones bacterianas, ¿no? Podría ser una indicación, ¿no? Y nosotros podríamos sospechar ante la presencia o ante el hallazgo de esta disminución o de este aumento, decir de que probablemente el paciente se puede encontrar en un proceso infeccioso o de repente que tiene asociado otro cuadro, ¿no? Entonces vamos a ver los distintos contrastes entre los aumentos y las disminuciones y las diferentes asociaciones ante estas diferencias, por decirlo así, ¿no? Bien, habíamos mencionado que también presentaban alteraciones de la forma del núcleo. Entonces, ese núcleo puede tener una forma cerebriforme, como un cerebrito, o puede tener dos lóbulos, o puede tener varios segmentos, y tener la denominación de ser hipersegmentado. Pero no solamente el núcleo puede variar, también podría variar el citoplasma. Puede haber presencia de células peludas, pueden haber mayor gránulos en el citoplasma, puede haber la presencia de otros cuerpos, ya sean los bastones, los cuerpos de Dole o los cuerpos LE. Aquí, por ejemplo, encontramos algunas imágenes en relación a la presencia de las células peludas, que vendrían a ser proyecciones como pelitos, que va a ser típico de la tricoleucemia. Es una patología que lo vamos a ver o lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un aspirado de sangre periférica en la que vamos a apreciar la abundancia de este citoplasma, ¿no? Y con la presencia de estas vellosidades, ¿no? Que se ven como que alargaditas, ¿no? Que vendrían a ser las células peludas. He mencionado que los bastones de Auer también podrían encontrarse en el citoplasma de esas células, ¿no? Entonces, este es indicador de una leucemia mieloide.
Hemos mencionado también la presencia de los cuerpos de Dole. A ver un momento para aceptar a sus compañeros. Entonces, básicamente, vendrían a ser la presencia de estas inclusiones irregulares basófilas, ¿no? Que vendrían a ser los cuerpos de Dole, que es indicador de un proceso infeccioso severo, ¿no? Bien, los cuerpos LE básicamente es un núcleo fagocitado no característico que es típico de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico diseminado. Ya, a ver un momento, esto de acá. Vamos a borrar esto. Bien, entonces, a ver, vamos a aceptar. Ya, bueno. Entonces, habíamos mencionado que dentro de las patologías de este grupo se encontraba lo que vendrían a ser las leucemias, que se conoce como una enfermedad o una neoplasia de la sangre, ¿no? Encontramos que en realidad estas enfermedades, como la leucemia, están asociados a varios factores genéticos, ¿no? De cierta manera, a ciertas translocaciones, a ciertas mutaciones adquiridas o incluso a ciertos trastornos hereditarios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos vendría a ser el síndrome de Down, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la mutación de ese factor de transcripción, el MLL o el factor de transcripción PML-RAR alfa o mutación de la tirosina quinasa, por mencionar solo algunos. Pero además ha sido asociado a ciertos agentes virales, como por ejemplo lo que vendría a ser el virus HTLV1 o el virus de Epstein-Barr o la presencia del herpes virus en el caso del sarcoma de Kaposi. También hemos visto que existen asociación a ciertas estimulaciones inmunitarias crónicas, a factores diatrogénicos, como por ejemplo, puede ser aquí incluso fármacos o de repente insecticidas, ¿no? Que pueden ser tóxicos. El hecho de que seas un fumador crónico te puede predisponer a que puedas desarrollar estas leucemias, ¿no? Estas leucemias se pueden clasificar en leucemias agudas y crónicas, pero aparte pueden ser de origen linfoide o de origen mieloide. Entonces hay que tener en cuenta en cuanto a la clasificación de la serie, si es de serie mieloide o es de serie linfoide. Aquí, por ejemplo, tenemos un aspirado de médula ósea con la presencia de estas células mieloides atípicas que se corrobora con esta imagen de citometría de flujo en donde vemos una positividad de estas células que me indican el origen mieloide. Entonces, vamos a ver que básicamente va a haber una proliferación descontrolada de estos leucocitos en las que estas células van a ser incapaces de madurar. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar células inmaduras. Estas células pueden llegar a invadir incluso médula ósea, pueden producir focos extremáticos y comportarse como tumores. Van a aparecer de forma súbita y van a ser fatal, perdón, ¿no? Y en cuanto a la clasificación, habíamos dicho que podrían ser del tipo mieloide aguda. Pues esto en realidad se va a tipificar haciendo uso de ciertos marcadores, ya sea por inmunohistoquímica o ya sea por citometría de flujo. Entonces se va a tener en cuenta el tamaño del núcleo, la relación núcleo-citoplasma, se va a ver la forma del núcleo, si hay un solo núcleo, si hay nucleolo, cómo es la cromatina, si es laxa, si es densa, incluso la forma del citoplasma, si existe alguna granulación. En general existe esta clasificación que va a dividir en 8 variedades a las leucemias mieloides agudas. Entonces, definitivamente es una clasificación que no es muy usada, pero que tiene mucha controversia en cuanto a los tipos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el tipo 0 y 1 generalmente van a ser las del tipo inmaduras, la M2 va a ser la del tipo mieloblástico, la M3 la promielocítica, la M4 la milomonocítica, la M5 la monoblástica, la M6 la eritroide y la M7 la megacariocítica. Y vamos a ver pues que de acuerdo a esta clasificación va a existir una predominancia mayor entre la M2 principalmente, ¿no? Bien, aquí vamos a desarrollar
algunas de estas clasificaciones que se han mencionado. Por ejemplo, la M0 y la M1 habíamos dicho que son las que no tienen maduración. Entonces, la M0, la leucemia mieloide aguda indiferenciada, ¿qué va a pasar? Como va a ser indiferenciada, quiere decir que no va a expresar una diferenciación, por decirlo así, ¿no? Entonces, van a ser mieloides en general y no es que van a tipificarse, por decirlo así, ¿no? Van a tener una cromatina laxa con uno o dos núcleos. Si es que se ven en el aspirado de médula ósea. Más o menos aquí, por ejemplo, vemos que todas esas células son blásticas y que están aumentadas de tamaño. En cuanto a la leucemia mieloide aguda sin maduración, vamos a ver de que aquí ya van apareciendo finas granulaciones. En cuanto al M2, que vendría a ser la leucemia mieloide aguda diferenciada o con maduración, pues aquí ya la granulación va a aumentar, ¿no? Incluso puede evidenciarse la presencia de los bastones de Auer. Entonces se te puede preguntar, el hecho de que ya exista la presencia de bastones de Auer, ¿no? Me podría indicar que se podría tratar de qué tipos de leucemias. Entonces, tanto el M2 como el M3 tienen la presencia de estos bastones. Sin embargo, en el M3 la presencia es en gran cantidad, ¿sí? Bien. Vamos a ver que en la M3, al ser una promielocítica, vamos a ver incluso la presencia de blastos y promielocitos. En el caso de la M4, la leucemia mieloide mielomonocítica, vamos a ver que aquí pues van a tener diferenciación mieloide y monocitoide. En cuanto a la leucemia mieloide monocítica, va a ser una diferenciación a predominio monocítica. Bien, entonces hemos visto que existen dos tipos, la del tipo A y la del tipo B. La del tipo A van a presentar estos monoblastos de gran tamaño con marcadores mieloides y monocitoides, mientras que las del tipo B, estos van a ser de predominio monocitoides, ¿no? Entonces aquí hacemos la comparación, vemos que incluso esos de acá son más grandecitos. En cuanto a la eritroleucemia o leucemia de la serie roja, pues hay un mayor componente de la serie eritroide. Vamos a ver que en la megacarioblástica va a haber un mayor componente de la serie megacariocítica. Bien, en relación a la leucemia mieloide crónica, aquí vamos a ver que esta está relacionada con una translocación, que es la translocación 922. Y pues se ve que es más frecuente en varones y que usualmente va a aumentar con la edad, ¿no? Puede producirse ya sea de una forma adquirida o por predisposición a ciertos factores, como por ejemplo la radiación. Aquí vemos el proceso causante de esta leucemia en cuanto a la fusión de ciertos oncogenes, ¿no? Vemos cómo es que se va a unir a este receptor y se va a impedir de cierta manera la apoptosis. ¿Qué va a pasar en el paciente que presenta esa leucemia mieloide crónica? Pues va a tener fatiga, malestar general, pérdida de peso, esplenomegalia. Va a haber una acumulación anormal de leucocitos en los capilares. Va a haber fiebre de origen desconocido, prurito, diarrea. Van a haber fases definitivamente, una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Entonces, en la fase crónica generalmente suelen ser asintomáticos. En el caso de que suelen presentar los síntomas, van a cesar ante el tratamiento. En el caso de la fase acelerada, ¿qué va a pasar? La anemia se va a hacer presente y se va a hacer progresiva. Entonces, obviamente va a tener la presencia de fatiga, la evidencia de que existe esa anemia, ¿no? Con glóbulos rojos disminuidos, alteración también de la serie blanca, por qué no decir de las plaquetas, ¿no? Va a haber incluso el crecimiento del vaso. En cuanto a la serie blástica, pues aquí definitivamente va a haber un mayor aumento de células blásticas en médula ósea y en sangre. El hecho de que haya un predominio de esta serie blástica, pues va a originar que la paciente o el paciente tenga mayor predisposición a ciertas infecciones, sangrados, fatigas. Va a tener una clínica similar a una leucemia mieloide aguda. Esta anomalía de Pelger-Wett vendría a ser una variedad homocigota que es incompatible con la vida.
¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una condensación de la cromatina nuclear de los granulocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una incapacidad para segmentarse. Entonces, evidenciamos alteración en la serie del hemograma en cuanto a la presencia de un aumento o incremento de la serie blanca, de las plaquetas, de los granulocitos inmaduros, disminución de hemoglobina, menos del 5% de los blastos, la predominancia de las bandas, y pues van a haber sistemas o índices de pronóstico para ver la evolución del paciente. Y de cierta manera, ver la sobrevivencia de esto. En cuanto al tratamiento, en realidad existen una serie de actualización ante el manejo de estos pacientes, ¿no? Existen, por ejemplo, el uso de inhibidores de esta enzima, de la tirosina, y pues del interferón alfa, de quimioterapias, y por qué no decir del trasplante. Bien, en cuanto a la leucemia linfática aguda, vamos a ver que específicamente va a haber una afectación de la estirpe linfoide. Y esta se va a caracterizar porque va a afectar más frecuentemente a los niños. Esta, al igual que la leucemia mieloide aguda, va a tener una división, pero va a dividirse solo en tres tipos, la del tipo L1, L2 y L3. La más común va a ser la L1. A ver, vamos a hacer. Entonces, la leucemia linfática aguda o linfoblástica típica, que va a ser la L1, va a ser la más común. Vamos a encontrar blastos pequeños con escaso citoplasma, nucleolos poco visibles y cromatina homogénea. En cuanto al L2, que vendría a ser la linfoblástica típica, vamos a ver dos blastos, unos grandes con un núcleo irregular y otros pequeños. La L3 vendría a ser la leucemia linfoblástica aguda o tipo Burkitt, que va a ser la que es la menos frecuente, va a poseer un citoplasma más basófilo con vacuolas abundantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver la presencia de esas vacuolas, ¿no? La presencia de algunos nucleolos también, aquí no sé si llegan a ver unos puntitos, vendrían a ser los nucleolos que son visibles. Bien, en cuanto a leucemias crónicas, tenemos pues que esas, son alteraciones neoplásicas caracterizadas por una proliferación descontrolada de precursores medulares y se producen por alteraciones en etapas avanzadas de la maduración. Entonces, esta también puede ser clasificada en una leucemia mieloide crónica y en una leucemia linfática crónica. La leucemia mieloide crónica vendría a ser un síndrome mieloproliferativo que va a ser común en pacientes de tercera edad, mientras que la leucemia linfática crónica va a corresponder a un síndrome linfoproliferativo por presentar mayor porcentaje de linfocitos en sangre periférica y médula ósea. Vemos que existen diferentes tipos de leucemias mieloides crónicas, que es importante conocerlos, al menos cuáles son. Y en cuanto a la leucemia linfática crónica, pues vemos que es una neoplasia monoclonal de los linfocitos B que van a expresar lo que vendría a ser el marcador CD5. A ver, vamos a aceptar a sus compañeros. Que van a estar presente en diferentes tejidos, ¿no? Ya sean linfáticos, hematopoyéticos e incluso en sangre periférica. Bien, aquí tenemos también otra clasificación en cuanto a la estadificación de Ray, que prácticamente me va a caracterizar este tipo de leucemia en cuanto a la presencia o hallazgos laboratoriales, la clínica, si es que hay adenopatía, si es que el hígado está grande, si es que hay anemia, si es que hay trombocitopenia, por mencionar solo algunos, ¿no? Esta es otra clasificación que lo dividen igual en etapas por A, B y C, y tiene cierta asociación con el RAI, ¿no? Hacen una comparación. Bien, entonces tenemos leucemias linfáticas crónicas que pueden ser la prolinfocítica de células B, la prolinfocítica de células T o las de células peludas que las hemos mencionado hace un momento cuando hemos descrito la presencia de estos pelos, ¿no? Entonces, asociada a qué causas, hemos dicho que en realidad está asociado a diferentes causas, ¿no? Ya sean adaptativas o ya sean, por decirlo así, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el hecho de que sea un paciente de mayor edad, de sexo masculino, de raza blanca, o tenga antecedentes familiares con algún tipo de leucemia o cáncer, pues son factores de riesgo a tener una mayor predisposición. Vamos a ver que frecuentemente se van a asociar con fenómenos autoinmunes, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia autoinmune, y pues pueden
aparecer en el curso de la evolución y estar ausentes en el momento del diagnóstico. Entonces, hemos visto que es una enfermedad que prácticamente se presenta en adultos mayores y que abarca más o menos entre el 25 al 30%. Va a tener una fase sintomática y una fase sintomática. En la fase sintomática, pues puede tener fiebre, crecimiento de órganos, ya sea el hígado, el vaso, ¿no? Por mencionar solo algunos, ¿no? Y pues en las complicaciones podrían presentar aplasia medular o podrían presentar diversas infecciones virales, ¿no? O de repente incluso infiltrar la médula ósea, ¿no? Entonces, puede ser que el diagnóstico sea causal, ¿no? Un hemograma de rutina y ves hallazgos totalmente anormales, es un signo de alerta, ¿no? Para hacer otros estudios adicionales y confirmar el hecho de que el paciente presente una leucemia. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que los pacientes pueden ser clasificados según el riesgo, en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, de acuerdo a los hallazgos laboratoriales, definitivamente, ¿no? ¿Qué se le hace al paciente? Número 1, se le examina. Número 2, se le pide exámenes auxiliares, como por ejemplo un hemograma completo, con fórmula leucocitaria completa, y además se le realiza de todas maneras un análisis citogenético, porque hemos visto que estas distintas enfermedades están asociadas a ciertas anomalías o trastornos cromosómicos o genéticos. Asimismo, se realiza una inmunofenotipificación, la cual puede ser a nivel de estudios de inmunistoquímica o de citometría de flujo. Hemos visto que también hacen un aspirado de médula ósea, una biopsia de médula ósea, o incluso otros exámenes como por ejemplo imagenológicos para determinar si es que ha habido compromiso de alguna otra víscera. Entonces vemos que dentro de este LLC vamos a encontrar una forma típica y una forma prolinfocítica. No sé por qué está esto, creo que es para guiarme cuáles son los temas que tengo que tratar ahora. Bien, entonces hasta ahí vendría a ser lo que vendría a ser leucemias. Vamos a ver ahora los trastornos de los ganglios, que vendría a ser esa parte. Bien, entonces dentro de los trastornos de los ganglios vemos que existen patologías benignas y patologías malignas. Dentro de las patologías benignas, uno de los más comunes vendrían a ser las linfadenitis, que básicamente se originan por trastornos inflamatorios o infecciosos, los cuales pueden ser del tipo aguda o del tipo crónica. Vamos a ver que clínicamente se puede ver por un crecimiento del tamaño de estos ganglios, ¿no? Que pueden aparecer en distintas red ganglionar, por decirlo así, ¿no? Puede ser incluso mesentérico, axilar. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? La presencia de ganglios aumentados de tamaño a nivel de la axila de un bebé, ¿no? En cuanto a la linfadenitis crónica inespecífica, encontramos que también puede producirse por una reacción crónica, que esos ganglios pueden no ser dolorosos, y que incluso el aumento puede producirse lentamente a lo largo del tiempo. Bien, otro de los aspectos es en relación a las neoplasias linfoides. Hay que diferenciar el término leucemia del linfoma. Ya hemos visto hace unos minutos la leucemia. Recordar que esta vendría a ser una neoplasia que presenta con afectación extensa de la médula ósea y normalmente, pero no siempre, de la sangre periférica. Mientras que el linfoma vendría a ser una proliferación que surge como masa tisular delimitada. Entonces vamos a entrar a este mundo de los linfomas, que es importante conocer que puede estar asociado también a distintos factores de riesgo, ¿no? Puede también presentarse en ciertas condiciones, como por ejemplo el hecho de que sea un paciente VIH, ¿no? Se ha movido, a ver, un ratito. Se ha movido más. Un ratito, un ratito. A ver. A ver. Bien, entonces decíamos que dentro de la clasificación de la OMS existen diferentes tipificaciones también, ¿no?
si es que, por ejemplo, son células precursoras de los linfocitos B o si son células precursoras de los linfocitos T, básicamente, ¿no? O si son células ya maduras, ¿no? De los linfocitos B o de los linfocitos T o de algunos otros linfocitos, como por ejemplo los linfocitos NK. Entonces, aquí para recordar básicamente en cuanto a la maduración de estas células, ¿no? O sea, tanto de los linfocitos B como los linfocitos T, ¿no? Recordar de que los linfocitos T maduran a nivel del timo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, por ejemplo, existen linfomas con expresión predominantemente leucémica. Entonces, es importante considerar cuáles son esos linfomas con expresión predominantemente leucémica. Aquí, por ejemplo, se les presentan los distintos anticuerpos que vendrían a caracterizar a los diferentes células que estarían constituyendo de cierta manera el predominio para cierto tipo de linfoma o de leucemias, ¿no? Esto me sirve porque cuando yo hablo de inmunofenotipificación, pues de cierta manera yo puedo tipificar si, por ejemplo, ese tumor va a ser de origen, número uno, si es linfoide, si es de origen mieloide, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, aquí me muestra en cuanto a las leucemias y a las leucemias linfomas linfoblásticas agudas del linfoma B y leucemias linfomas linfoblásticos agudos de linfocitos T. Bueno, no los mareo más con esto. Aquí para mencionar los principales tipos de linfocitos, o de linfomas, perdón, de linfocitos B maduros. Vamos a encontrar diferentes tipos. Uno de ellos es la leucemia linfoma linfoblástico agudo. Aquí va a depender si es T o B. Y pues básicamente vemos que esta afectación tiene un inicio brusco, o cursa con ciertas sintomatologías como por ejemplo dolor óseo, o puede incluso tener compromiso de las vías respiratorias o compromiso neurológico. Este es otro tipo, vendría a ser la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño, que se caracteriza porque el recuento absoluto de linfocitos es mayor de 4.000 por milímetro cúbico. Igual, ¿no? La clínica es muy variada. Otra vez se movió. A ver, voy a corregirlo. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué podríamos ver microscópicamente? Vamos a ver que en este tipo de leucemia pues se va a caracterizar porque estos linfocitos van a ser bien pequeños, ¿no? Si bien es cierto, va a existir la presencia de los denominados prolinfocitos, que van a ser células más largas o más grandes, por decirlo así, con un nucleolo en la posición central. Entonces va a haber presencia de linfocitos pequeños y presencia de prolinfocitos. Aquí tenemos a la mano izquierda una imagen de un frotis de sangre periférica, con estas células que están rotas. Si pueden ver, esto de acá también serían linfocitos, pero se han roto, ¿no? Y pues al otro lado tenemos, al parecer es un tejido hepático, porque esto es hepatocitos, y ese es un infiltrado linfocítico que está alrededor de la tríada portal, pero al parecer con atipia, ¿no? Aquí definitivamente no se ve bien, pero describen que presentaría atipia. Otros linfomas vendrían a ser el linfoma folicular, que se caracteriza porque en la microscopía tiene una predominancia de una arquitectura nodular. Entonces, aquí vemos la formación o la proliferación folicular de este crecimiento. Vamos a ver que definitivamente a mayor aumento, pues vamos a ver estructuras irregulares, atípicas, de centrocitos y centroblastos, ¿no? Vamos a ver esa presencia de estos dos componentes, centrocitos y centroblastos. Aquí me indican la foto de una macroscopía al parecer es un vaso con un linfoma folicular, ¿no? Esta es la foto macroscópica
Y pues cabe mencionar de que aquí se usa mucho los marcadores de inmunohistoquímica para determinar ese inmunofenotipo. Aquí se va a manejar mucho cuál es el inmunofenotipo de cada uno de los linfomas para dar ese nombre o esa denominación. En este caso, usualmente estos linfomas son positivos para la expresión de BCL2 y se diferencia o se hace la distinción con una hiperplasia folicular que vendría a ser una lesión benigna. Entonces, el hecho de que se exprese ya me indica que se trataría de un linfoma folicular, aparte de ese patrón o ese crecimiento nodular que tiene, ¿no? Entonces vemos prácticamente la presencia de los centrocitos y la presencia de centroblastos, que vendrían a ser las dos células que predominan en este tipo de linfoma. Otro de los linfomas vendría a ser el linfoma difuso de células grandes, B, que en realidad se caracteriza porque estos linfocitos son atípicos y son grandotes, ¿no? Aquí vemos el tamaño, tienen nucleolos prominentes y pues igual pueden afectar cualquier órgano. Aquí nuevamente es una figura de un vaso. Aquí se ve nuevamente la presencia de estos linfocitos grandes atípicos con nucleolo prominente. Otro de los linfomas vendría a ser el linfoma de Burkitt, que se podría decir que es uno de los linfomas más comunes en ciertas regiones e incluso en la etapa de niño. Y existen varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el tipo endémico, el tipo no endémico y el asociado a pacientes VIH. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tipo de tumor? Que es un tumor muy agresivo, que va a aparecer en localizaciones extraganglionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente va a afectar ganglios, ¿no? Vamos a ver que expresa una translocación del MIT y pues que va a estar relacionado al virus de Epstein-Barr. ¿Cuál es el patrón morfológico de este tipo de linfoma? Es el patrón en cielo estrellado. En realidad es un patrón con un polimorfismo de distintos tipos de células. Presencia de vacuolas. Aquí, por ejemplo, vemos esta tumoración, cómo es que ha afectado, ¿no? A este niñito, probablemente sea de África, ¿no? Porque se caracteriza por ese crecimiento y ese compromiso extraganglionar, ¿no? Otra de las neoplasias vendrían a ser las neoplasias de células plasmáticas y trastornos relacionados. Encontramos a el mieloma múltiple, que en relación a este, pues se podría decir que es más frecuente en mayores o personas de la tercera edad, por decirlo así, ¿no? Pueden diseminar ganglios, piel, pueden comprometer estructuras como por ejemplo el cráneo, ¿no? O los huesos, e incluso pueden producir fracturas. Existen variantes también en ese tipo de mieloma, como por ejemplo el mieloma solitario o plasmocitoma, que se diferencia porque, como su mismo nombre lo dice, solitario. Es una lesión solitaria que involucra ya sea hueso o partes blandas de órganos como por ejemplo pulmones, orofaringes, senos nasales, y se caracteriza por una elevación moderada o modesta de IgG. Entonces, este mieloma solitario puede evolucionar a mieloma múltiple en aproximadamente de 10 a 20 años. El mieloma quiescente vendría a ser la transición entre un mieloma múltiple y esa gammopatía monoclonal. Se caracteriza porque la proteína M es mayor de 3 gramos por decilitro, pero los pacientes son asintomáticos. Definitivamente va a evolucionar a mieloma múltiple en un tiempo aproximado de 15 años. Otro de los tipos de neoplasias vendría a ser el linfoma linfoplasmocitario. Entonces, este es caracterizado por comprometer a adultos también de la tercera edad y aquí se caracteriza por un aumento de la secreción del IgM, lo que va a producir la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que va a haber un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas e incluso de mastocitos. Y pues vemos inclusiones de IgG. Clínicamente va a cursar con linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, hemólisis autoinmune. Otra vez se movió. Ay, qué cólera. A ver un ratito. No sé cuál le hice, a ver un ratito. Entonces, ese linfoma, como su mismo nombre lo dice, va a haber presencia de atipia a nivel de los linfocitos y también atipia de las células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas son linfocitos bien maduros. Y al parecer ya no hay más.
Vamos a ver. Nuevamente. Bien, entonces, a ver. ¿Qué podemos ver entonces? Vamos a ver. Aparentemente esta es una médula ósea y pues aquí hay compromiso de los linfocitos y de las células plasmáticas, ¿no? Otro de los linfomas vendría a ser el linfoma de manto, que aquí pues afecta básicamente la zona del manto. Entonces es importante reconocer la histología normal del ganglio. Entonces dentro de la histología normal del ganglio hay una zona que se denomina zona del manto. Esta zona del manto va a expandirse y el centro germinal pues va a estar reducido, por decirlo así, ¿no? Aquí no, aquí por ejemplo, usualmente aquí debería ser un centro germinal más grande y esta es la zona del centro del manto. Entonces se ve la expansión de esta zona y acá se ve que es un linfoma de esa zona, pues, ¿no? Entonces igual, ¿no? Se ven linfocitos mm, atípicos que incluso algunos dicen que se parecen a los prolinfocitos y pues igual aquí para hacer el diagnóstico necesitamos una inmunofenotipificación, o sea, como para decir que es célula de manto, ¿no? Otros de los linfomas vendrían a ser los linfomas de células T o células NK extraganglionares. Usualmente estos tipos de linfomas suelen afectar zonas como testículos o piel. Hay que recordar que en general existe una clasificación que tipifica los linfomas como linfomas de Hodgkin y linfomas no hodgkinianos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces escuchamos los linfomas no, de Hodgkin, perdón, y pues hay que saber cuáles serían esas diferencias entre cada uno de esos linfomas. Número uno, usualmente un linfoma de Hodgkin pues va a estar localizado en un solo grupo, ya sea ganglionar, ¿no? Cervical, mediastinal o paraórtico. Mientras que el linfoma no Hodgkin va a afectar frecuentemente múltiples ganglios. Otra de las diferencias es en relación a la contigüidad, ¿no? El linfoma de Hodgkin suele ser ordenado y tener una contigüidad, mientras que el linfoma no hodgkiniano es desordenado. Es decir, por ejemplo, te puede aparecer, no sé, un ganglio axilar y después un ganglio inguinal, o sea, como que no hay una relación, ¿no? Puede comprometer el linfoma de Hodgkin, lo que vendría a ser los ganglios mesentéricos, el anillo de Waldeyer, raramente afectados. En cuanto a la presentación, ya hemos dicho que básicamente el linfoma de Hodgkin es infrecuentemente presentación extraganglionar y pues el no Hodgkin va a ser la presentación extraganglionar frecuentemente. Entonces vamos a adentrarnos en lo que vendría a ser el linfoma de Hodgkin. Ya hemos dicho que su localización es extraganglionar, que el grupo etario afectado usualmente suelen ser adultos jóvenes, pero sin embargo también se han visto casos en que está presente en ancianos. ¿Qué me interesa de esto? La presencia de ciertas células que son típicas de ese linfoma de Hodgkin, lo que vendrían a ser las células de Reg-Stemmer. Entonces, ese linfoma de Hodgkin puede ser clasificado de 5 maneras: de esclerosis nodular, de celularidad mixta, rico en linfocitos, de depresión linfocítica y de predominio linfocítico. Entonces, es importante conocer cuáles son esas características típicas de cada uno de estos subtipos, así como su morfología e inmunofenotipo. Por ejemplo, el tipo de esclerosis nodular vendría a ser el subtipo más frecuente, asociado mayormente en adultos jóvenes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la presencia de células lacunares y células Rett-Steinberg ocasionales. Ese va a ser nuestro diagnóstico. En cuanto a la inmunofenotipificación, pues vemos que esas células de Rett-Steinberg van a ser CD15 positivos, CD30 positivos y normalmente virus de Epstein-Barr negativos. Es importante que ustedes sepan que dentro de las distintas patologías, o las subtipos, perdón, de los linfomas de Hodgkin, existen subtipos que están relacionados al virus de Epstein-Barr, como por ejemplo los de la celularidad mixta, los ricos en linfocitos y los de depresión linfocítica. Y la esclerosis nodular con el predominio linfocítico no están asociados al virus de Epstein-Barr. Eso también podría ser pregunta de examen, ¿no? Así que cuidado con esta tablita, es muy importante que la revisen. Igual, en cuanto a la inmunofenotipificación, vemos que, por ejemplo, la esclerosis nodular se diferencia de el predominio linfocítico en cuanto a la positividad del CD15 y del CD30, mientras que el predominio linfocítico pues va a ser CD15 negativo y CD30 negativo, ¿no? Entonces, es importante considerar la edad de presentación, el predominio en cuanto al sexo y los marcadores que marca positivo.
Vemos que el esclerosis nodular definitivamente es el más frecuente. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de esclerosis nodular, como su mismo nombre lo dice, existe presencia de fibrosis o tractos colágenos que van a subdividir o a delimitar esos nódulos, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí tenemos, por ejemplo, el de celularidad mixta. Entonces vamos a retroceder para más o menos darle una leidita a esto. ¿Qué va a aparecer en los de la celularidad mixta? Va a haber presencia de distintos componentes, ¿no? Células mononucleares y células de Reg-Stenberg que van a ser diagnósticas. Pero además va a haber un infiltrado de células T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas y células de Reg-Stenberg. ¿Qué va a pasar? Va a ser CD15 positivo, CD30 positivo y virus de Epstein-Barr positivo. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí, celularidad mixta, vamos a ver una variedad de células, incluso por acá los eosinófilos, linfocitos, y estas vendrían a ser las células de Reg-Stenberg. Voy a mostrárselas, voy a remarcarlas con el puntero para que más o menos lo ubiquen. Entonces, definitivamente la presencia no va a ser, oh, qué abundante, pero existen células de Reg-Stenberg que son escasas, pero hay, ¿no? Obviamente va a haber un predominio más de células mixtas o distintas a estas, ¿no? Esta también podría ser una célula de Reg-Stenberg, pero podría ser una célula mononuclear, ¿no? Acá hay una célula de un solo núcleo y aquí la Reg-Stenberg que se dice que es como ojo de búho, ¿no? Acá son dos núcleos nucleados. Bien. La imagen de la derecha dice predominio linfocítico. Como su mismo nombre lo dice, hay un predominio de linfocitos, por lo tanto, abundan los linfocitos. Hay que tener en cuenta que también vamos a tener estas células que se dice que son en palomita de maíz. Bien. Entonces, ideas claves en cuanto a linfomas. Aquí vamos a ver que el linfoma de Hodgkin se va a diseminar de forma ordenada, mientras que la mayoría de linfomas no Hodgkin se va a diseminar de forma desordenada. ¿Qué más vamos a ver? Que dentro de los linfomas no Hodgkin, el linfoma difuso de células grandes va a ser el más frecuente. Y que todos los linfomas de Burkitt endémico van a estar asociados con este virus de Epstein-Barr. Vamos a ver que las leucemias y linfomas linfoblásticas agudas son neoplasias compuestas por células inmaduras. Desde que es blástico ya indica inmadurez. Vamos a ver qué es el cáncer más frecuente en niños y en cuanto a la leucemia linfocítica crónica, pues se dice que es la leucemia más frecuente en adultos en el mundo occidental. Eso es lo mismo de Hodgkin, no sé por qué está ahí. Voy a pasar algunas cosas. Esa imagen sí me interesa que sepan, ¿no? Es para conocer las distintas células de Reg-Stenberg, ¿no? Por ejemplo, ver qué es esta, la B. Dice, esa es la variante mononuclear. O sea, es una célula de Reg-Stenberg, pero con un solo núcleo. Yo les había presentado una binuclear que parece unos ojitos de búho. ¿Y qué más tenemos? A, B, esta es la binuclear, esta es la mononuclear y esta es la C. Esta es la C, red de Stenberg, pero variante lacunar. Hay un espacio, no es como si estuviera dentro de una laguna, por decirlo así, ¿no? Es la variante lacunar. Y esta otra, la D, vendría a ser pues la variante linfohistiocyte. Entonces vemos que dentro del linfoma de Hodgkin encontramos diferentes variantes de estas células de red Stenberg. Voy a pasar algunas cosas. Es lo mismo que hemos estado mencionando, pero más explicadito en cuanto a las variaciones de estas células de Reg-Stenberg. Aquí vemos, por ejemplo, linfomas T periféricos. Definitivamente la marcación va a ser en cuanto a la inmunohistoquímica para más o menos nosotros decir qué tipo de linfoma es. Este otro es en cuanto al linfoma anaplásico de células grandes. Vamos a ver la presencia de estas células anaplásicas, que van a ser positivos a ese marcador ALK. Bien, a ver. Bien, entonces nuevamente nos ubicamos dentro de las proliferaciones neoplásicas, encontramos neoplasias linfoides y neoplasias mieloides. Hemos visto que dentro de las neoplasias linfoides hemos visto linfomas y leucemias. Y dentro de las neoplasias mieloides, pues hemos tratado inicialmente lo que vendrían a ser las leucemias mieloides agudas, pero además existe lo que vendría a ser los síndromes mielodiplásicos y los trastornos mieloproliferativos crónicos, que no está de más que los conozcan.
Entonces, ¿qué podemos decir de ese síndrome mielodisplásico? Uy, ¿qué pasó? Se movió. Ya, básicamente este se va a asociar a una hematopoiesis ineficaz y a citopenias, ¿no? Que van a ser evidenciados en sangre periférica. Entonces, definitivamente pueden ser originados de manera idiopática o pueden ser secundarios a un fármaco que produce, pues, la presencia de esta entidad. Los pacientes involucrados, generalmente de la tercera edad, vemos que aquí hay hallazgos en el aspirado de médula ósea. Vamos a ver, por ejemplo, la presencia de eritrocitos con múltiples núcleos o incluso con ciertas lobulaciones. Entonces es importante mencionar que la clasificación de los síndromes mielodisplásicos es en relación a si existe una displasia unilineal, quiere decir de una sola línea, o hay alteración con la presencia de sideroblastos en anillos, o hay una displasia multilineal, o hay exceso de blastos, o está evidenciada la delección del 5Q, o es no clasificable. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, lo normal es que en la médula ósea exista la presencia de los tres componentes, incluido la serie megacariocítica. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber un incremento del número de los megacariocitos. Lo normal es que haya entre 3 a 5. Aquí, por ejemplo, en este corte de médula ósea hay ¿cuántos? Megacariocitos es este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay como 14 megacariocitos. Entonces, definitivamente vamos a ver un incremento o una proliferación de megacariocitos, ¿no? Usualmente los vamos a ver de tamaño pequeño, con núcleo redondo, hipolobulado. Nuevamente aquí, a mayor aumento para reconocer estos micro megacariocitos. Pueden corroborarse con un marcador que me estaría indicando la presencia de estos megacariocitos. Se puede caracterizar también por presentar una hipocelularidad o una hipercelularidad, con presencia de fibrosis. Aquí se ven tractos de fibrosis. Nuevamente aquí, esto es una coloración especial para evidenciar la fibrosis. Bien, en cuanto a los trastornos mieloproliferativos, vamos a ver aquí, en esta tablita, hemos visto de que básicamente hay aumento de la producción de uno o más elementos mieloides que han llegado a su diferenciación terminal, como por ejemplo granulocitos, ¿no? Provocan la elevación de recuentos en sangre periférica. Eso es lo contrario de síndrome mielodisplásico. Mientras que en el síndrome mielodisplásico está la hematopoiesis ineficaz y citopenia resultantes, en el trastorno mieloproliferativo puede haber un aumento de las diferentes series. A ver, vamos a ubicarnos nuevamente a esta parte. Y pues igual existe una clasificación en cuanto a estos síndromes mieloproliferativos. Encontramos, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la trombocitopenia esencial y la mielofibrosis primaria. Entonces, nuevamente, ¿qué me interesa conocer? Me interesa conocer cuál es la mutación asociada a estos distintos trastornos, cuál es la más frecuente, cuál es la menos frecuente y cuáles son las consecuencias. Bien, entonces habíamos dicho que dentro de los síndromes mielodisplásicos encontramos a la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál va a ser la característica distintiva de esta con los otros trastornos mieloproliferativos? Que va a tener la presencia del gen quimérico BCR-ABL, derivado de las porciones del gen BCR en el cromosoma 22, en el gen ABL en el cromosoma 9. Entonces, esta enfermedad va a ser una enfermedad principalmente de adultos, que se presenta también en niños y adolescentes. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la presencia de numerosos neutrófilos, pero en distintas fases de maduración, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya en una fase crónica donde se ve un aumento de la celularidad y pues definitivamente hay presencia de precursores mieloides. Igual acá, ¿no? Maduración o incremento de la proliferación de la maduración granulocítica de precursores inmaduros de ciertos blastos, ¿no? Y en el caso de la policitemia vera, pues tenemos que esta se va a asociar a
mutaciones puntuales activadoras de la tirosina quinasa JAK2. Entonces se va a caracterizar por un incremento en la producción medular de eritrocitos, granulocitos y plaquetas, pero el incremento de los eritrocitos es el responsable de la mayoría de los síntomas clínicos. Aquí tenemos, por ejemplo, cuáles serían esos criterios mayores y menores para nosotros definir de que estaríamos frente a una policitemia vera. Vamos a ver incluso niveles de hemoglobina mayores de 16,5. Vamos a ver la biopsia de médula ósea que va a mostrar hipercelularidad para la edad con proliferación de las tres linajes, presencia de la mutación del JAK2B617F o la mutación del JAK2 en el exón 2. Uno de los criterios menores vendrían a ser los niveles bajos de eritropoyetina. Entonces aquí nuevamente encontramos un vaso en el que definitivamente hay un aumento de tamaño. Vemos la presencia de estos tejidos adiposos con escasa celularidad. Y pues aquí vemos estos megacariocitos que están comiéndose a otras células, ¿no? A lo que le denominan emperipolesis. Bien, otra de las patologías consideradas dentro del síndrome mieloproliferativo, encontramos lo que vendría a ser la trombocitosis esencial, que también va a ser asociada a mutaciones del tipo JAK2. Se va a caracterizar porque clínicamente va a tener una elevación del recuento de plaquetas y se va a diferenciar de la policitemia vera y la mielofibrosis primaria por la ausencia de este aumento de las plaquetas, ¿no? Y fibrosis medular respectivamente. Aquí tenemos cuáles son esos criterios para nosotros definir si estamos frente a la trombocitosis esencial. Entonces vemos que dentro de los criterios mayores encontramos un recuento de plaquetas mayor de 450 por 10 a la 9 litros y la biopsia de médula ósea va a haber una proliferación principal de la línea megacariocítica. Es importante la mutación a tener en cuenta, ¿no? El tipo de mutación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un aspirado o un flotis, perdón, de sangre periférica y vemos definitivamente un aumento del número de las plaquetas. Entonces, para recordar histología, estos puntitos chiquititos vendrían a ser las plaquetas y están aumentados en cuanto al número, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos igual proliferación de megacariocitos. Estos son los megacariocitos. Este. Bien, otras necesidades vendría a ser la mielofibrosis primaria, que se caracteriza por el desarrollo de fibrosis medular obliterante, también asociada a mutaciones del JAK2. Tenemos también criterios en cuanto a la presencia de proliferación megacariocítica con atipia, acompañada de fibrosis reticulínica o colágena de grado 2 o 3, no reunir criterios OMS de trombocitemia esencial, policitemia vera, leucemia amiloide crónica, presencias de la mutación del JAK2, CALR o MPL y otros criterios menores. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la presencia de estas células vendrían a ser los de la serie roja. Aquí vamos a ver estos eritrocitos que están pálidos, ¿no? Y la forma que tienen aquí, por ejemplo, en forma de una lágrima, a lo que se le denomina dacriocitos. Lágrima o gota, como quieran llamarlos, ¿no? Aquí vemos definitivamente una proliferación de toda la serie con la presencia de esta fibrosis, ¿no? Este es un marcador que me permite identificar los megacariocitos. Definir de que, por ejemplo, la fibrosis la puedo evidenciar mejor con marcadores como, por ejemplo, la tinción tricrómica, ¿no? Bien, esto en relación a los diferentes criterios a considerar en cuanto a los distintos clasificaciones de síndromes mieloproliferativos, pero principalmente aquí tratan de diferenciar lo que vendría a ser trombocitosis esencial y lo que vendría a ser la mielofibrosis con metaplasia mieloide, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, datos de la celularidad, de qué celularidad estamos hablando, si son granulocitos, eritroblastos o incluso también la evidencia de esa fibrosis haciendo uso de la reticulina. Ver también las características de los megacariocitos para poderlos definir en la microscopía. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que estos megacariocitos van cambiando de forma, ¿no? Cómo se van
modificando. Entonces, a manera de resumen, se ha visto, ¿no? Estos síndromes mieloproliferativos y estos síndromes mielodisplásicos, junto a las leucemias mieloide agudas, se estarían constituyendo lo que vendría a ser las neoplasias mieloides. Yo sé que es un tema muy amplio, porque verdaderamente sí lo es. Es un tema muy árido también, pero más o menos se trata de hacer lo más breve posible, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Algunas de las gráficas han sido tomadas de la clase de Lima. Básicamente, el interés aquí es conocer qué es lo que caracteriza a ese tipo de neoplasia, qué es lo que lo diferencia de la otra, cuál es el grupo etario más afectado, ¿no? Si es más afectado niños, si es más adultos, o de repente pacientes inmunosuprimidos. Si está asociado a alguna infección viral, también es importante que tengan en cuenta. A ver, está cargando esto. ¿No? Entonces, es importante conocer en cuanto también a la clasificación, ¿no? ¿Quiénes están dentro del síndrome mielodisplásico? ¿Quiénes están dentro del síndrome mieloproliferativo? ¿Cuáles son esas neoplasias mieloides? ¿Cuáles son esas neoplasias linfoides? Entonces, básicamente tienen que enfocar eso para poder hacer la distinción en cuanto a las distintas patologías en esta área de la hematología. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda en cuanto a estos temas que se han explicado? Si es que todavía están por ahí. ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? ¿No hay nadie ahí? Sí, doctora, Bueno, no tenía varias preguntas. bien, entonces, yo sé que es un tema amplio, pero igual, revisen su Robbins, porque en realidad, básicamente, ahí está bien explicadito, ¿no? En cuanto a la clasificación. Definitivamente no es la más actualizada, pero al menos hay algunas definiciones estándares, ¿no? Bien, entonces básicamente he copiado algunas diapositivas de la clase de Lima. Esta de acá no es, ¿no? Sí, pero esta acá no es. Es importante que sepan esta clasificación, que tengan en cuenta, que se ubiquen en cuanto a la clasificación de las distintas neoplasias, ¿no? Si son de origen linfoide, si son de origen mieloide, cuáles son sus características, cuál es la clasificación dentro de cada una de ellas, ¿no? Esto acá sí se ha copiado de la clase de Lima en las diapositivas, ¿no? Como para más o menos enfocar lo mismo. Bien, vayan escribiendo entonces su asistencia, por favor. Si es que no hubiera ninguna pregunta, si no, igual